Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Son las 7 de la noche en punto aquí en Bogotá, Colombia. Saludo con gran aprecio a Darwin, a quien se le escuchaban algunos perros allí, en donde está. Creo que está en un lugar que es el campo. Saludo a Alex, a María Prieto. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Están con nosotros? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas María. noches. Hola, Alex, ¿qué tal? María, María y Alex, ¿es la primera vez que se conectan con nosotros? Sí, señor, es la primera vez. Ah, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya les conoceremos sus rostros en el momento que ustedes decidan encender las cámaras. Espero pues continuar con ustedes en este proceso. Mi nombre es José Villalobos Naranjo, soy teólogo, comunicador católico, filósofo, pertenezco a la Santa Iglesia Católica y acompaño estos procesos de formación en Introducción a la Teología junto con otros diplomados más en decatólicos.com, una iniciativa colombiana al servicio pues de Latinoamérica. María, ¿desde dónde te conectas? Colombia, vivo en Madrid, Cundinamarca. Muy bien, María. ¿Y prestas servicio en alguna parroquia, en alguna comunidad eclesial? ¿Eres católica? Ya lo veo por Claro la que Virgen. sí. Sí, claro que sí. Perfecto. Católica, presto mi servicio como animadora bíblica, como servidora mariana en la parroquia aquí en Madrid, Cundinamarca, que se llama Nuestra Señora de Lourdes. Perfecto, Nuestra Señora de Lourdes. Pues muchas gracias. ¿Y cuál es la intención en estudiar Introducción a la Teología, María? No, básicamente capacitarme, el aprendizaje que es tan indispensable en este contexto en que nos desenvolvemos. Necesitamos conocer de nuestra iglesia y necesitamos afianzar nuestros conocimientos. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Es una noble intención que el Señor le pone en su corazón y muchísimas gracias por Gracias a ti. aceptar este reto. Espero pues que se cumplan pues también algunas expectativas que puedes llegar a tener con respecto a todo esto de la formación virtual. Muchas gracias por estar aquí, María Pía. Y saludo a Alex y le hago las mismas preguntas. Alex, ¿desde dónde te conectas? Sí, me conecto desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en México. Ah, México, La Paz, México. Apenas dijiste La Paz, pensé que Bolivia. Perfecto. ¿Eres mexicano? Sí, soy mexicano. Perfecto, Alex. ¿Y prestas tu servicio en alguna comunidad eclesial, parroquia? No presto ningún servicio, sin embargo, pues sí me gustaría en algún futuro inmediato hacerlo. Y pues decidí tomar este curso pues, por formación, básicamente, conocer más sobre mi fe, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias, Alex, por esa intención. Les quiero presentar también a Darwin, quien está con nosotros. Él es misionero franciscano, ¿cierto? Darwin se conecta y está allí. Ya nos va a decir en dónde está. Darwin, muy buenas noches. Bienvenido. Darwin. Bueno, parece que Darwin ha tenido una conexión. Y saludamos a Norma Mora, que se conecta también. Hermanito José, Ah, saludo de paz y bien, buenas noches. buenas noches, Darwin. Por favor, pues, estamos comenzando módulo, tenemos personas nuevas, nos vamos conectando. ¿En dónde estás? Por favor, preséntate. Hermanito, estoy más perdido. Lo que pasa por donde ando, hermanito, hay un ruido de perritos y está lloviendo, pero bueno, esperamos, hermanito, escuchar algo. Bueno, ¿estás en qué país ahora? En Ecuador, estoy frente con Colombia. Hermanito, José, tengo Sí, una pequeñita inquietud acerca del credo. Cuando usted me permita, a ver si con mucho salimos de... gusto. Sí, por favor, cuando usted me Lo- permita, hermanito. Con mucho gusto lo dialogamos. Claro que sí, Darwin, para eso estamos. Y para eso también nos sirve la comunicación por WhatsApp. Entonces, si tienes así una pregunta que te inquieta, alguna duda, por medio del WhatsApp, en donde yo les escribí, si ustedes ya están en el grupo, simplemente con pulsar ahí y enviar mensaje, me lo envían directamente a mí. Listo, que pues no soy eh, tan docto en muchos temas, pero trataremos por lo menos de dialogar. Norma Mora desde Houston, Texas. Bueno, allí ¿Cómo la es? saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas.
tardes, noches, no sé. Buenas noches, aquí en Colombia son las 7 de la noche, 5 minutos. En Houston, ¿qué horas tenemos? Igual, 7:05. Ah, no, no cambió, listo. Muy No, bien, no, no. Norma, te presento a Alex, a María Prieto y pues ya conoces a Darwin que nos ha venido a acompañar. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre Mucho es gusto, Norma. Norma. Mucho gusto, Norma. Mucho gusto. Bueno, y se está conectando un Nokia 4.2, que no sabemos cómo es el nombre. Damos estos minuticos ahí como para ir calentando motores mientras nos vamos conectando. Norma, te pregunto por Carmen. Ah, yo creo que ahorita Está. se conecta. Ahí Bueno. está. Sí. Listo, perfecto. Todo muy bien allá. Listo, muy bien. Pues como ven, apreciados hermanos, Alex, María, Prieto, pues que han tomado esta decisión de acompañarnos. Nuestra metodología corresponde en encontrarnos una vez a la semana, una horita, de 7 a 8. Pues aquí yo hablo de mi horario en Colombia. Y en esa horita vamos a ir caminando, eh, vamos a ir caminando en el tema que nos propone la coordinación y que yo les voy a acompañar. Estamos dentro del módulo de magisterio. Hola, muy buenas noches, hermano. Nokia 4.2, por favor, nos regalas tu nombre para renombrar acá. Ah, no, no está conectado con el audio. Y tenemos fe y compromiso. Fe y compromiso es Olivia. ¿Sí? Bueno, tampoco tiene audio. Ya se conectará. Bueno, pues les quiero proponer que en esta vez, pues como vamos a hablar del magisterio de la Santa Iglesia, pues tengamos esa caridad de poder orar antes de iniciar. La teología se hace con oración. Hemos dicho la teología se hace arrodillada, ¿cierto? Arrodillada contemplando el misterio de Dios. Arrodillada contemplando que Dios nos instruye también en el silencio por medio de su santa oración. Entonces les voy a pedir el favor que nos pongamos en la presencia de Dios. Hola, Nokia 4.2. ¿Qué más, hermano, que estás igual de verde que yo? ¿Me regalas tu nombre, por favor, para renombrarte aquí? Hola, Martín Martínez. Eso, siempre, Martín. Martínez. Martín. Ay, tiene las dos is. Cambiar nombre. Y saludamos a Olivia Carballo. Olivia, sí. Olivia también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches aquí en Colombia. Bueno, muy bien, ahí nos vamos congregando, nos vamos uniendo los que van llegando. Aquí María ya está iniciando tu cámara. Hola María, un gusto conocerte. Qué bueno, qué bendición. Les presento a María, ella está desde Madrid, Cundinamarca, aquí en Colombia. Es de la ciudad capital, es como a una hora de Bogotá, en donde yo estoy. Seguramente nos veremos en algún momento. Bien. ¿Y Martín en dónde está? ¿Esta vez? En este momento estoy en Barranquilla. Barranquilla, Colombia. Bien. Como trabajas conduciendo y, ¿cierto? Sí. Trabajas conduciendo, pues estás desde cualquier parte de Colombia. Muy bien, Olivia, buenas tardes también. Y a Lili Martín. Lili Martín, muy buenas noches. Ella que se... Hola, muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Sí, está desde Miami, Estados Unidos. Muy bien. Yeah. Desde Miami. Jocelyn también se está conectando, pero ya, era la bienvenida a María y a Alex. Entonces vamos a comenzar ahora sí, en serio. Les voy a compartir mi pantalla y con esto quiero compartirles que hagamos esto que nos une muchísimo y que es muy poco valorado, ¿vale? Vamos a ver. Se trata del credo niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinopolitano porque fue elaborado como símbolo de nuestra fe en el concilio de Nicea y fue culminado en el concilio de Constantinopla. Entonces, niceno-constantinopolitano. Por eso es el credo que decimos, el credo largo, el credo de los apóstoles que es largo, pero vale la pena que lo vayamos aprendiendo. Y por eso se los voy a proponer a manera de oración. Quizás el video vaya un poco rápido,
pero ustedes van a ir siguiendo las letras que aparecen en su pantalla. Pongámonos en la presencia de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Le pedimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos ayude a abrir los ojos del entendimiento para llegar a comprender mucho mejor lo que nos quiere revelar de este misterio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que María Santísima, la linda, la hermosa, la bella, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Nuestra Señora que nos protege en cualquier advocación que nosotros queremos, nos ayuda a perseverar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe. Amén. Pues muy bien. Quiero recordar que esto se trata de un saber de sabor, un saber de deleitarnos en este momento de las cosas hermosas que Dios nos tiene. Hermanito para... José. Sí. Hermanito Sí, José. Darwin. ¿Le puedo interrumpir ahí un momentito? Sí, Darwin, claro. Cuéntanos. ¿En qué te puedo Hermanito, colaborar? verá, la profesión de fe, el Santo Credo o los símbolos de fe fue creado en el año 190. El credo largo, como usted lo mencionaba, hermanito, de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla el año 381. Este credo largo, me di, hermanito, el trabajo y tiene más de 50 citas bíblicas. Le busqué y, hermanito, me dice el trabajo y le encontré más de 50 citas bíblicas. Y el credo está dividido en 3 partes. Primero anuncia a Dios Padre la obra de la creación. La segunda parte habla de Dios Hijo y la redención de los hombres. Y la tercera parte habla de nuestra santificación. Y el credo nos recuerda 3 cosas: nuestro bautismo, la comunión con la Santísima Trinidad y la comunión a esa Santa Iglesia Católica Apostólica de cual nosotros la creemos. Y hermanito, y este credo largo, hermanito, el Santo Padre ha pedido que en todas las iglesias del mundo el día domingo se lo recite. Gracias, hermanito. Pues muy bien y muchísimas gracias. Apreciamos mucho esa intervención, muy propia para nuestro buen día de hoy, pues que comenzamos con este credo niceno-constantinopolitano y vamos a tenerlo durante este mes, durante este módulo para irlo aprendiendo. Por favor, buscarlo y también así hacer un trabajo como el que Darwin hizo, tratar de comprender esas sentencias que allí se dan. Muy bien, Darwin, muchísimas gracias, querido hermano. Muchas gracias. Entonces, hablábamos también que se trata de un saber de sabor, porque el saber viene, y ahorita que vamos a celebrar el Pentecostés,
esto será así el 27 de mayo, los 50 días después de la Pascua, vamos a celebrar los dones del Espíritu Santo. 7 dones del Espíritu Santo y 12 12 frutos del Espíritu Santo. Pero sobre todo hacemos más énfasis en los dones. Y hay un don que se llama el don de la sabiduría. Y la sabiduría, nos dice Santo Tomás de Aquino, viene del sabor, de deleitar la presencia de Dios. No podemos tener la sabiduría insofacta de Dios, sino que Dios nos deja participar un poco de ese sabor de conocerle para poder amarle y seguirle constantemente. Y por eso hacemos este curso de teología, para saborearnos como si estuviéramos comiendo nuestra comida más deliciosa y favorita en torno a ese Dios que nos sale al encuentro. Ya hemos dicho entonces que ese Dios que nos sale al encuentro por medio de la revelación nos quiere, nos aprecia y nos sigue llamando a estar con Él. Como vemos en la pantalla, pues entonces estamos en este diplomado en Introducción a la Teología de Católicos. Y aquí, para quienes se anexan en este momento, ya hemos hecho algunos módulos. Definición de teología, que hemos ido mes a mes tratando de ver estos contenidos. La teología de la revelación, la fe y la teología, la razón humana en la teología, la pedagogía de la fe, la Sagrada Escritura, la tradición, y entramos a este módulo 8, que es el magisterio de la Iglesia. ¿Cierto? ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Ya vamos a recordar un poquito su origen, su definición, ese testimonio, el carisma del Espíritu Santo dentro del magisterio, una necesidad del magisterio, el ejercicio del magisterio en la Iglesia, que entendemos por magisterio extraordinario y ordinario, la infalibilidad del magisterio, que es también dogma de fe, sobre todo en cuanto el Santo Padre es infalible, el Papa Francisco en este momento, la relevancia del magisterio ordinario o algunas funciones y competencias y autoridad de aceptación del magisterio y el magisterio en torno a la teología. Para después, en el otro módulo, pasar a la experiencia de Dios, el carácter científico de la teología y la unidad y pluralidad de la teología. Con esto terminamos. Algunos se graduarán, pero otros comenzarán otra vez con estos módulos. De tal manera que al completar sus 11 unidades, sus 11 módulos, puedan recibir su certificado de graduación, y esto nos ayude a encontrarnos más con la persona de Jesucristo nuestro Señor. Antes de ir al magisterio, vayamos a la palabra de Dios. Bienvenida, Carmen, nos estábamos extrañando. El magisterio, sí, pero el magisterio con la palabra de Dios. Quiero compartirles esta presentación para que vayamos hablando un poco de Juan 1, 35, 39. Y es esta la pregunta que nos hacemos al comenzar un nuevo módulo, al comenzar una nueva parte de estudios. Perdón, presentar y la presentación. ¿Están viendo mi presentación? Mi diapositiva, ¿sí? Dice Juan 1, 35, 39. Discúlpenme que les pregunte, no tengo que un retorno, ya lo voy a buscar. Bien, entonces podemos encontrar esta pregunta. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Vengan y vean. Vengan y vean. Es algo desde la pedagogía narrativa de la Biblia que nos ayuda a ir comprendiendo qué es lo que buscan. ¿Qué buscan ustedes? Es una pregunta que yo les hago en este momento. ¿Qué buscan ustedes para podernos encontrar con la presencia de Jesucristo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan? Para eso nos vamos a valer de esta perícopa. Perícopa es una parte, un extracto del Evangelio. Entonces, en esta perícopa que les traigo del 35 al 39, vamos a ver algo muy real. Les voy a pedir el favor a Alex, que está allí en La Paz, México, nos ayude con la lectura y al terminar nos diga palabra del Señor, por favor. Sí, como no, un segundo. Me estoy reacomodando porque voy a trasladarme en vehículo. Un segundo, ¿eh?
Al día Vale, siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con todos sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver le seguían y al ver que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, ¿qué quiere decir, maestro? ¿Dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gracias, Alex. Muy amable, muy amable. Vamos a buscar ahora la intervención de una voz femenina. Una voz femenina que nos ayude. Norma, por favor, que te veo aquí directamente. Nos regalas esta lectura. De nuevo, por lo menos hay que leerlo 3 veces, ¿cierto? El texto para que nos pueda decir algo. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Les respondió, venid y lo veréis. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, hagamos un repaso con esto y vamos a ver 3 partes. 3 partes esenciales en esto que nos va a introducir un poco más al magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia lo que busca también con esta palabra de Dios, que está muy diciente para nosotros, es buscar a Jesús o dejarse buscar por él para encontrar a quién, al Mesías, a Jesucristo. Dentro de tantos textos, dentro de tanto magisterio, al que buscamos es a Jesucristo. Recordemos que el magisterio es una mediación para encontrar nuestro fin. El magisterio no es el fin. Por eso veamos en la figura de San Juan allí, estamos hablando de cuál Juan. Se trata de Juan el Bautista, ¿cierto? Que está bautizando y Juan ya tiene algunos discípulos. Quizás, imaginémoslo en un momento, está sobre la ribera del río Jordán y ve a Jesús, la figura de Jesús. Y 2 de sus discípulos le siguen. Ese va a ser un primer énfasis. Uno segundo es que Jesús se vuelve hacia quienes le siguen, dialoga con ellos y los lleva a su morada y allí permanecen el resto del día. Esto va a ir a unos versículos más, hasta el versículo 42, que va a ser un compartir un encuentro que convence para luego compartir las experiencias. Porque les digo, uno de sus discípulos, de los que estaba allí, que se llama Andrés, va y le dice a Simón, a su hermano, al que después va a ser Pedro, que han encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Dios vivo. ¿Sí? Entonces, ese compartir de experiencias propicia un encuentro con Jesús, con el Dios de la vida. Muy bien. 3 momentos. Juan no busca un protagonismo, para nada. El protagonista es Jesús de Nazaret. Segundo, un encuentro que convence porque ellos quieren permanecer y estar allí el resto del día. Y convence porque ellos encuentran que él sí es el Mesías, con esa indicación de que es el Cordero de Dios. Y un tercer momento, mucho más central también, que lo pongo aquí en estos círculos concéntricos, que es el compartir las experiencias. Compartir esa experiencia que es muy testimonial. El testimonio de vida, por eso es importante tu testimonio de vida, cómo Jesús va actuando para poder evangelizar a los demás, acercarte a tu propia familia y evangelizar.
Veamos entonces que Juan no busca ese protagonismo porque Juan parece que les sugiere y no duda en indicar a esos seguidores que deben seguir a Jesús, así él se vaya a quedar solo, ¿cierto? Esto parte de la experiencia de Juan, que aunque es llamado a preparar el camino del Señor, desde el primer momento se hace su seguidor. Recordemos que Juan es primo de Jesús, que es casi hacia el tercer mes en donde María visita a Isabel. Los papás de Juan el Bautista, al cual nos estamos refiriendo aquí, son Isabel y Zacarías, ¿sí? Que vendrán a ser primos también de Jesús por parte de María, la Virgen. Por eso ya se conocen. Pero cuando le ve, pues obviamente Juan se hace ese seguidor. Así que les dice, oigan, miren allá, el que va caminando, este es el Cordero de Dios. Y los discípulos van hacia allá. Quizás miran a Juan y dicen, pero ¿lo vamos a dejar solo? Y Juan no le importa, vayan. Y desde ese comienzo, y en todos los tonos, vemos que Juan deja bien claro que él no es el Mesías, ¿sí? Que no es él a quien hay que seguir. Entonces aquí que vemos, el magisterio de la iglesia no es nuestro Mesías. Y muchas veces ponemos esos medios como fin, que no es al que hay que seguir, pero es alguien que nos indica quién es el Mesías, que simplemente ha sido enviar a preparar el camino. Aquí yo veo la figura del magisterio de la iglesia, queridos hermanos y hermanas, ayudando a los demás a preparar la venida de ese Cordero de Dios. Claro, y la preparamos dando testimonio, pero también diciendo, oiga, es que Jesús prometió que iba a volver. Y eso está en las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Tradición y en el magisterio de la iglesia. Veamos también que es un encuentro que convence. En esta segunda escena, lo pongo acá, hay un diálogo. Hablan, y para hablar hay que escucharse entre ese Jesús que se dona y los discípulos que le salen al encuentro. Y Jesús se da cuenta que lo están siguiendo. Mira hacia atrás y siente que no tiene un delirio de persecución, pues, pero sí se da cuenta que le están siguiendo, se da vuelta y pregunta, oiga, ¿qué están buscando? Y yo les pregunto a ustedes, Norma, Carmen, Alex, Darwin, Xiaomi 20333QL, les pregunto, pues no para que me contesten, es una pregunta quizás retórica, pero para que ustedes por favor se sientan cuestionados, ¿qué están buscando en realidad en su vida? ¿Qué están buscando en este momento actual de su vida, en este hoy, en este día de mayo, en el cual están sacrificando un poco de su tiempo, se están sentando durante 50, 60 minutos en una pantalla? ¿Qué están buscando ustedes? Porque esa va a ser su motivación. ¿Para qué quiere aprender? ¿Cuál es esa motivación? La formación, como nos decía Alex, genial. ¿Pero para qué? ¿Qué estás buscando en realidad? Y pues ese encuentro que tiene que convencer es, yo estoy buscando al Mesías, aquel que llena mi vacío existencial, aquel que le da razón a mi vida, aquel que tiene que convencerme porque si no, esto no tendría sentido. Aquel al que quiero seguir es a Jesús. Y es necesario tener bien clara esa meta en estos deseos, en este estudio de la teología. Es necesario ponernos en ese camino como buscadores de aquel que desde siempre nos está esperando. Por eso, a esa pregunta del versículo 38, Maestro, ¿en dónde vives? Pues lo podemos decir, oye, Jesús, en este momento queremos estar contigo. Invítanos, por favor. Llévanos contigo. Y en realidad eso fue lo que hizo Jesús al responderle, y a ustedes les dicen en este momento, vengan y vean. Vengan y vean en el magisterio. Vengan y vean en el estudio de la Sagrada Teología. Vengan y vean, a ver, por aquí algo de verdad puede haber. Tal vez encontrarán cosas que ya conocen, pero las recordarán, las pasarán de nuevo por su corazón. Eso se llama recordar. Recordis. Pasar por el corazón de nuevo.
Y Jesús no se perdió en darles una dirección o en describirles ese lugar. Pues no se trataba simplemente de conocer una casa donde vivir. No se trata de conocer solamente la iglesia y su magisterio. Se trata algo más de pasar en compañía con Jesús, de escuchar esas enseñanzas para decir con ese nuevo maestro, para saber que Jesús es nuestro maestro, ¿sí? Finalmente, en este segundo momento, Juan nos dice, el evangelista, que pasaron con él el resto del día. Pues ya eran cerca de las 4 de la tarde, la hora décima, ¿cierto? La hora nona son las 3, la décima son las 4 de la tarde, pero las cosas no terminan allí. Cuando esas experiencias son profundas, uno no se puede quedar con ellas sin hablar, sin manifestarlas, sin compartirlas. Por eso la iglesia ha crecido. Y eso fue lo que sucedió a los discípulos. Por eso el magisterio de la iglesia se sigue enriqueciendo. Y ya vamos a ver en realidad qué es el magisterio. Pero antes de eso, pues lo iluminamos con la palabra de Dios. Este compartir las experiencias, ya ustedes tendrán la posibilidad de leerlo en unos versículos más adelante. Vemos cómo Andrés comparte con Simón. No se limita a contarle que habían encontrado al Mesías, sino que lo llevó hasta donde estaba Jesús. Debemos también acompañar a aquellas personas que quieren conocer a Jesús, amarle, seguirle, dar la vida por él. Y esto debe suceder siempre que nos encontramos con Jesús. No podemos guardarnos ese hallazgo, ese descubrimiento para nosotros solos. No podemos ser egoístas y decir que Jesús es solamente de nosotros. Esto es un trabajo comunitario, sinodal. Hay algo que nos impulsa a compartirlo. Ese algo es el Espíritu Santo. Lo compartimos, claro, como noticia, pero no de última hora, sino como una invitación, una buena nueva para que también otros le encuentren y le sigan. Por eso es importante notar que vamos creciendo en esa comunicación con Dios, con Jesús, que se va dando en este texto respecto al descubrimiento de la identidad de Jesús. Y podemos ver 3 afirmaciones rápidamente, solamente para entrar en algo del texto, como en algo exegético. Lo vemos como Cordero de Dios, le vemos como Maestro y le vemos como Mesías. Jesús, nuestro amado, al que queremos seguir, es el Cordero de Dios. San Juan nos dice que Juan el Bautista dijo, he ahí, este es el Cordero de Dios. Y con eso está diciendo todo lo del Éxodo y todo lo del Levítico. Ese va a ser el que va a ser sacrificado, el que va a derramar la sangre, el que va a expiar, el que va a lavar sus pecados, es el que va caminando allá. Ese al que ustedes van a seguir, ese es el que les va a salvar y les va a dar vida eterna, porque ese es el Cordero de Dios con el cual se hace una alianza única y definitiva. Pero ese Cordero de Dios no solamente viene a morir, sino que viene a enseñarnos como un maestro, nos educa en su pedagogía, nos ama, nos abraza en su pedagogía y nos dice que Dios es un Dios de misericordia y de amor, que se dona a sí mismo, que siempre te ha acompañado. Es un Dios que quiere instaurar en ti su reino de amor, el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso ese Cordero de Dios no solamente es un profeta más, no es alguien que es un iluminado más, como los profetas del Antiguo Testamento, sino que además de ser maestro, es el Cristo. Eso quiere decir el Mesías, el ungido, el ungido, el ungido de Dios. Es el Dios mismo. Es la gran sorpresa para la historia de la humanidad y también para el pueblo de Israel. Es Dios mismo quien sale al encuentro del ser humano. No envía a otro, sino se envía a sí mismo en la figura, en la persona del Hijo. ¿Sí? Entonces, podemos preguntarnos, como para ir profundizando un poco más en el corazón, ¿qué proceso hicieron los discípulos en ese seguimiento de Cristo? Pues podemos saber, es caminar detrás de él, que Jesús se dé cuenta que nosotros le estamos buscando, que él también nos sale al encuentro, pero que nosotros le respondemos por medio de la fe. En teología fundamental
La fe es la respuesta, es salir al encuentro de Jesús. Así Él vaya caminando, Él se va a dar la vuelta y nos va a hablar. Hola, ¿qué buscan? A ti, mi amor, a ti, Jesús, mi Salvador y mi Señor. Y ahí Él nos va a llevar a su morada santa y desde ahí no queremos salir. Por eso la iglesia hace ese lugar del encuentro por medio de los sacramentos. Eso nos lo va a decir el magisterio. También en mi vida es tan fuerte la presencia de Cristo y mi empeño por seguir lo que ha ayudado a otros a encontrarlo. Quizás sí, y no me doy cuenta con mi servicio, con los favores, cómo yo he buscado a Jesús, a quienes he ayudado, a muchas personas, no lo sé, pero así también he podido alejar a muchos, pero yo creo que he encontrado en mi propia vida. Esto es para ti, en lo que has hecho. Seguramente has ayudado a muchos, solamente con una sonrisa, en un momento de dificultad, manifiestas el rostro de Cristo paciente. Y esta tercera, ¿qué camino familiar hemos hecho o estamos haciendo respecto a la búsqueda sincera de Jesús? ¿Cómo estamos siguiendo tus huellas? Y es que no estamos solos. Es un proyecto individual en un ambiente comunitario, en un ambiente familiar. Esto no se trata de que yo sí me voy a la iglesia mientras mis hijos se pierden, mi esposo se pierde, mi relación se pierde. Hacía un curso prematrimonial aquí en Bogotá, porque tengo la facultad pues, de la diócesis de aquí para acompañar también procesos prematrimoniales. Y en ese proceso prematrimonial, una persona de Venezuela me decía, yo no quiero a la iglesia, porque mi papá fue catequista toda la vida. Y en los momentos difíciles de mi vida, en los cumpleaños también, en los momentos alegres, nunca estuvo conmigo, porque supuestamente estaba metido en la iglesia dando catequesis, pero nunca nos dio un poco del amor de Dios por medio de su presencia. Entonces también ese proyecto lo hacemos en comunidad, en familia, en la alegría de compartir, recordar con nuestros hermanos que son con los que más peleamos, con nuestros padres de familia que a veces les abandonamos. Para eso estudiamos teología. Para eso nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes tendrán muchas más respuestas. No sé qué les motiva, qué les inspira este momento. Una o dos palabritas para continuar entonces con el magisterio de la iglesia. Bueno. Encienda su micrófono y compártanos, por favor, esa experiencia. Gracias, Carmen. A mí me motiva a encontrarme con el amor de Dios en el seguimiento de mi vida completamente. Bien, Carmen, bien, muy bien, de eso se trata. ¿Quién más? ¿Quién da más? Gracias, Carmen. Eso. Cosas cortas, sencillas. Olivia, venga. Sí, el seguir conociendo más de cerca a Jesús para el servicio que brindo sea el más cercano a lo que Él me pide. Perfecto, Olivia, muchas gracias. Bien, una más para yo, Alejandro. Alejandro. Sí, pues soy Alejandro, pero me dicen Alex. Ah, bueno. Pues mira, realmente me cambias la pichada. Porque pues de pronto uno dice, bueno, voy a tomar un diplomado en teología y buscas adquirir conocimiento, entendimiento de cosas, ¿no? Pero tu planteamiento me está retando, ¿no? Me está retando porque invita a la conversión y eso ya implica algo más fuerte, es un reto, ¿no? O sea, no solo es adquirir conocimiento, sino ser congruente con con ese encuentro de Jesús, ¿no? Perfecto, Alejandro, perfecto, muy bien, pues que sea un reto en el Señor, que sea el Señor el que vaya dirigiendo tus caminos y que esto pues te lleve a encontrarle y amarle, porque podemos encontrar diferentes métodos teológicos. Ya Orígenes de Alejandría hablaba sobre esos métodos en unos documentos que tiene en la Biblioteca Patrística, uno puede acceder a ellos. Y
Esos métodos, pues puede ser el primero es un acercamiento a la teología de manera psicológica, desde la psique. Yo no necesito creer para acercarme al conocimiento de la Sagrada Escritura, al conocimiento de qué ha dicho la Iglesia. Yo me puedo acercar de una manera psicológica, sencilla, por curiosidad. Pero ya después Orígenes va a decir, pero hay un conocimiento espiritual en donde se nos revela algo más. Y es que ese conocimiento espiritual tiene que darse el creer. Y así San Agustín nos va a decir, hay que creer para entender. Porque creyendo entiendo y luego entendiendo creo aún más. Porque es el Espíritu Santo, cuando vamos organizando nuestra vida, en donde llegamos más al conocimiento de Dios. Podemos ser maestros espirituales junto con Jesús. Podemos hasta ser coach de vida, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Pero para eso tenemos que creer, querido hermano, porque si no, esto pues se nos viene abajo. Construimos sobre arena. Por eso le pedimos al Señor que los que estamos aquí congregados, reunidos en el nombre de Él, en su Santa Iglesia Católica, seamos iluminados por el don del Espíritu Santo. Y por eso el magisterio de la Iglesia nos habla de ese ejercicio del creer en una función de enseñanza, Tú eres también magisterio de la Iglesia, porque tú, Martín, en lo que haces, en cómo vas relacionándote con tus jefes, cómo te vas relacionándote en la honestidad de llevar, de transportar, en la honestidad de decir, no voy a corromperme en este acto, no voy a decir mentiras, no voy a robar. Eso hace parte de que tú seas magisterio vivo de la Iglesia, porque el magisterio enseña. Y tú, al ser correcto, enseñas. Por eso un buen laico formado con esas capacidades, más que un sacerdote, una religiosa, enseña. ¿Cómo es que siendo un laico católico con su familia, vive el Evangelio de Cristo? Y eso es disruptivo, eso quiebra el error, quiebra el pecado que vive en la sociedad. Pero para eso, pues, encontrarás una ayuda muy especial. Es la asistencia del Espíritu Santo y que Jesús camina contigo constantemente. Por eso el magisterio siempre nos va a enseñar esa enseñanza y esa custodia. Va a custodiar la enseñanza de la Iglesia, que son estos dos titulares de la autoridad de la Iglesia en el magisterio. Primero, enseña, y segundo, custodia. ¿Qué custodia? Pues lo que Dios ha venido revelando. ¿Cómo así? ¿Es que hay más revelaciones? No, Señor. Hay una única y definitiva revelación. ¿Cuál es la revelación? La automanifestación, la autodonación de Dios por medio de su Hijo, verbo encarnado por medio del Espíritu Santo, para que todos nosotros, ustedes y yo, participemos de la naturaleza divina, de la santificación. ¿Qué pasa? Claro, eso lo custodia y lo enseña el magisterio, pero la comprensión de ese dogma de fe, de esa revelación, es diferente en la actualidad a como la vieron otras personas. En la actualidad, en el hoy, yo tengo una comprensión mucho más amplia y sé que esa revelación me lleva también a una conversión, a vivir una moral de vida. Perdón, Apolinar, ya te saludamos aquí, pero te voy a silenciar un momentico. Entonces, esa es la definición del magisterio de la Iglesia. Es una función, un ejercicio que enseña y custodia. Esa enseñanza y protección de la fe recibida es para la Sagrada Escritura una actividad esencial en la Iglesia de Jesucristo. Ya lo dirá Mateo 28, ¿sí? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, y enseñándoles a guardar, a custodiar todo lo que yo les he mandado. Aquí vemos entonces cómo se fundamenta el magisterio de la Iglesia en Mateo 28, 18 al 20.
Es esa misión que Jesús confía a sus apóstoles y a sus discípulos y que incluye claramente esa función de enseñar. Pero también el magisterio es un carisma propio del Espíritu Santo en su iglesia. Ya verán ustedes, la iglesia es un tiempo de gracia. Es un tiempo que llamamos los teólogos tiempo intermedio. Intermedio para pasar al final de los tiempos, ¿cierto? Por eso el purgatorio, el cielo y el infierno son estados, con la definición que le da San Juan Pablo II, también son estados intermedios. Cuando hable de tiempo intermedio, voy a decir que es la iglesia. Cuando hable de estados intermedios, voy a decir que son los novísimos de cielo, novísimos porque es lo que está más reciente, más último, de cielo, purgatorio e infierno, que son estados intermedios. Pero por ahí pasamos, intermedios, porque por ahí pasamos para llegar al conocimiento del final de los tiempos. Ya en escatología podremos ver, escatología que es el tratado teológico que nos habla sobre el final de los tiempos, en Jesucristo que es nuestro escatón, podemos ver que incluso hasta el mismo infierno es un estado intermedio de amor de Dios. Y esto es una gran paradoja. Sí, porque Dios nos sigue llamando, nos sigue dando ese amor. Y el infierno es un llamado, eso lo vemos y por eso los invito a mi curso de escatología. Pero en lo que yo voy a ver es que en este tiempo intermedio es el carisma del Espíritu Santo, además de santificar, también nos llama a enseñar y nos llama a custodiar. Él asiste esas sentencias del magisterio doctrinal y mantiene así a la iglesia en esa fe verdadera. Es muy fácil caer en herejía. Es muy fácil. ¿Y por qué lo digo? Porque para ser hereje hay que ser inteligente. Y ustedes lo son. Son tan inteligentes que somos tan inteligentes que podemos caer en una herejía, una heterodoxia. Heterodoxia es una opinión diferente. ¿Sí? Ya con el diálogo ecuménico y demás ya no hablamos tanto de herejías. Y por eso el credo niceno-constantinopolitano va a ser una cachetada a todas esas posturas heréticas de cuando el cristianismo comenzó a suscitarse. Y por eso el magisterio tiene que custodiar y enseñar cuál es la verdadera doctrina. Porque, por ejemplo, encontramos diferentes posturas del conocimiento de Jesús. En Cristología, que es el estudio de la persona del Verbo encarnado, desde la fe y de la revelación, en Cristología podemos ver que tardaron más de 300 años, más de 200 años para definir que Cristo era persona divina y que Cristo era Jesús, basado en el fundamento de la Sagrada Escritura. Claro, ya Pablo lo había hecho, ya San Juan lo había hecho en su evangelio, pero no se comprendía cómo era Jesús. Oiga, pero si en verdad Jesús es Dios, no pudo haber venido y hacerse carne, porque Dios no se puede rebajar tanto para hacerse carne igual que su creación. Por lo tanto, si Jesús vino en espíritu. Y eso se creía que Jesús era un espíritu. No, Señor, Jesucristo es carne. El verbo se hace carne, como lo dice San Juan. Y también tuvo que defenderse por ejemplo, la herejía ortodoxa del adopcionismo, que ya saben que Jesús recibió el Espíritu Santo, fue adoptado por Dios en el momento del bautismo, pero que en el momento de la cruz entregó ese Espíritu Santo y murió como corriente, siendo un hombre cualquiera. Pero fue Dios Padre que lo adoptó en ese momento, pero él ni siquiera sabía que era Dios. También el concilio va a decir, no, señores, él es de la misma naturaleza del Padre. Y le va a decir a Arrio, al arrianismo, fue engendrado, no creado. Quiere decir que pertenece también a Jesús es persona, pero porque es persona divina. Y eso lo vamos a encontrar en esa definición magisterial de los concilios. Los concilios van a ser como la bandera del magisterio de la iglesia. Los concilios que ustedes ya saben que es la reunión de los obispos con el Papa para tratar cuestiones
en torno a las verdades según los signos de los tiempos, las verdades de la revelación, según nuestra propia historia, lo que estamos viviendo. El último concilio fue de 1962 a 1965, el Concilio Vaticano II. Entonces, ahí se trataron y se actualiza la revelación en torno a la comprensión en los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y eso es carisma del Espíritu Santo. Que nosotros nos tengamos en una fe verdadera. Una manera de enseñar con autoridad y sin error es un don de toda la iglesia. Pero se halla particularmente presente en los apóstoles, a quien ha sido delegado ese servicio de enseñar. Por eso, sucesores de los apóstoles, ¿quiénes son? Los obispos. Los obispos directamente. El colegio apostólico es el colegio episcopal. Los obispos. Y en los obispos descansa el enseñar. Por eso el obispo se sentaba sobre su cátedra. Y por eso se llama catedral, en donde reside y enseña el obispo. El obispo, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, la cual llamamos hasta el siglo XV, era únicamente quien tenía la facultad de predicar, de enseñar, porque en él tenía ese mandato, pero también reposaba, y suponemos que por la plenitud de su sacerdocio episcopal, al llegar al episcopado, el Espíritu Santo le da una gracia de estado tan perfecta que sus palabras son inspiradas por el mismo Dios. Y por eso la cátedra del obispo va a ser tan importante. Claro, ya llega, pues, durante la Edad Media también llega, pues, la construcción de las universidades y ya las enseñanzas van a ser de manera diferente y ya van a haber doctores y demás, pero que no van a ser obispos. Y ya llega el Renacimiento y la modernidad y ese giro antropocéntrico en donde ya no se va a ver a Dios como el centro de todo, sino que va a ser el ser humano, ¿sí? Y pues ya tenemos en la actualidad todo esto que pensamos que da para un razonamiento sociológico, como lo hizo Agustín Laje, que es un argentino que es muy muy mencionado en la actualidad. Pero a lo que voy sobre todo es que el colegio apostólico, presidido por Pedro, tú es Petrus, le cantamos al Papa, tú eres Pedro, ¿cierto? Ese canto hermoso cuando él preside las Eucaristías, tú es Petrus. Bueno, ya lo cantan más hermoso. Ese tú es Petrus, tú eres Pedro, quiere decir que tú eres el que tiene el ministerio petrino, que eres el vicario de Cristo, que eres cabeza visible de toda la iglesia, ¿sí? En ese colegio apostólico, en ese colegio episcopal, cuya cabeza es Romano Pontífice, nos va a decir Lumen Gentium, que es la constitución sobre la luz de las gentes de la iglesia, en el numeral 22 y 24 y lo siguiente, que en el cuerpo episcopal sucede al colegio de los apóstoles en el magisterio y en el régimen pastoral. Y en el numeral 24 nos va a decir, los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todas las gentes y predicar el evangelio a toda criatura. Claro, en la actualidad pues sabemos pues que pues por medios digitales podemos escuchar al obispo, pero para eso se crea estructuralmente las parroquias, una porción del pueblo para ser también comunidad. Y el obispo delega en el presbítero esa responsabilidad de pastorear, de enseñar y de gobernar también en su nombre. Pero el presbítero solamente tiene una delegación episcopal, ¿cierto? Porque el verdadero pastor, que es Cristo, se ve representado en el obispo. El obispo es el pastor de la diócesis. El sacerdote, el párroco tuyo, tiene una delegación del obispo para ayudarle en ese pastoreo. Claro, ahorita en la fiesta del buen pastor le dijimos al padre, gracias por ser buen pastor, claro. Pero porque tiene esa delegación del obispo, que la recibe directamente de la sucesión apostólica. Jesucristo, el buen pastor. Y ningún proyecto, ninguna idea, ninguna esencia de magisterio puede pasar por fuera del obispo
quién es el que enseña, quién es el que pastorea y quién es el que gobierna, legisla en su propia diócesis. Por eso se llama desde el derecho canónico el obispo el ordinario del lugar. Si el ordinario lo dice, no porque sea ordinario, sino por el orden. Si el ordinario lo dice, se hace. ¿Sí? Muchos padres dicen, el señor obispo mandó a que me compren la rifa del carro. Bueno, mencionamos al obispo solamente para eso, pero el obispo delega ese pastoreo. Entonces vemos que hay una necesidad del magisterio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocer el contenido de la verdadera fe, interpretar adecuadamente. Entonces, al conocer, nosotros no nos acercamos sin nada, nos acercamos desde nuestros propios prejuicios, desde nuestras propias realidades. Hay un filósofo español que se llama José Ortega y Gasset, que nos habla de que nosotros somos, yo soy yo y mis acontecimientos, mi historia. Que yo puedo ser igual a ustedes, pero mi historia ha sido diferente. Me he formado diferente en un contexto colombiano diferente, en una ciudad, en lo urbano, con algunas necesidades y con algunas cosas muy buenas. Ustedes se han formado quizás en otras cosas, algunos en la parte rural, algunos les ha tocado sufrir mucho más, otros han tenido pues muchas más posibilidades. Sin embargo, lo único que nos hace diferentes es la historia personal de cada uno. Y sobre eso Dios hace una historia de salvación. Alex, tú que ahorita nos hablabas, tu historia se convierte en una historia de salvación, hermano. María Prieto, tu historia es como la historia del pueblo de Israel, la historia de salvación. Nunca me cansaré de decirlo, porque allí, en esa historia, interpretamos nosotros adecuadamente esa fe que nos da la iglesia. Bueno, siguen conmigo, es que me apareció un mensaje acá. Ahora, ese ejercicio del magisterio de la iglesia se ve dentro del magisterio extraordinario. El magisterio extraordinario o solemne, por favor escriban eso, extraordinario. ¿Qué quiere decir? Que no se aplica casi siempre. ¿Pero por qué? Es el ejercicio de los concilios ecuménicos. Ahorita ya estamos pidiendo en la iglesia, oiga, queremos un concilio Vaticano III, queremos otro concilio. No, espera un momento. Hay algo que se llama la recepción. Recibir, recepción, recibir el Concilio Vaticano II. A este año ya vamos a cumplir 60 años, por ejemplo, de la Constitución Sacrosanto Concilium que tiene que ver sobre la liturgia. Y aún no ha sido favorable la recepción de ese concilio, de esa Constitución. Tanto así que el Papa Francisco ha dedicado este año 2023 a que se estudie y se profundice en el Concilio Vaticano II, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? En este 2023. ¿Por qué? Porque en el 2024 va a ser un año de la oración. Va a proponer la Santa Sede del año de la oración. Porque en el 2025 vamos a tener el jubileo de la esperanza. Peregrinos de la esperanza. Ya está el documento, hay que leerlo. 2025. Oiga, y en el 2033 vamos a celebrar los 2000 años de nuestra redención. Y todos esos son eventos que la iglesia, pues que en una agenda, no es la agenda 2030 de la ONU, ¿cierto? No es la agenda 2030 de la ONU, que están invitados como cristianos a leerla, y como cristianos no pueden pasarla por encima, decir sí a todo, tienen que tener un ojo crítico, y por eso la teología nos ayuda. Esa agenda 2030 que nos da la ONU, cómo van a haber una serie de transformaciones. Claro, esto ya viene sucediendo desde el 2015, que fue cuando la hizo, pero ahorita está en un auge superior. Y los cristianos debemos ver esa agenda y también saber qué está de acuerdo con nosotros y qué no. Vemos que los concilios actualizan, pero es que tenemos que actualizar lo que ya nos dijo hace 60 años el concilio. Y aquí en Latinoamérica tenemos unas conferencias del episcopado latinoamericano. La última fue Aparecida, en Brasil.
Entonces se nos dijo que seamos discípulos y misioneros. Eso va a ser parte, queridos hermanos, del magisterio de la iglesia. Finalmente, pues ahorita acabamos de celebrar hacia el año pasado la Asamblea Latinoamericana del Caribe en México, tuvo su culmen, en el cual va a salir un documento muy especial sobre un proceso de escucha aquí en los pueblos que sufren de Latinoamérica y demás, actualizando a Aparecida como discípulos y misioneros. Pero vemos entonces que el magisterio extraordinario reside en los concilios ecuménicos. Los concilios en esa reunión de los obispos, ¿cierto? O por el Papa cuando también el Papa hace magisterio extraordinario cuando define es cátedra, fuera de su cátedra, una doctrina de fe. ¿Por qué? Porque él lo puede hacer sin convocar a los obispos. Él puede definir una doctrina de fe, porque es el Papa, ¿sí? Y eso lo faculta el magisterio de la iglesia. Definir una doctrina supone formular siempre solemnemente un juicio que vincula a toda la iglesia y que debe ser aceptado por los fieles como parte de la revelación. Entonces, la ley canónica, en el canon, el de Código de Derecho Canónico se divide en cánones. En el canon 749 nos va a decir que ninguna doctrina ha de considerarse como definida a no ser que haya sido objeto de una definición expresa y pública. Como ejemplos de magisterio extraordinario, podemos mencionar esas definiciones de quién, por ejemplo, el dogma mariano de la Inmaculada Concepción de María por Pío IX en el año 1854. ¿Sí? También como magisterio extraordinario ese dogma de la infalibilidad del Papa, que es del Concilio Vaticano I, que se celebró en 1870. Y la definición de la asunción de Nuestra Señora, que subió a los cielos, asunta al cielo, en su dormición o como haya subido, pero sube en cuerpo y en alma para gozar de la presencia divina por Pío XII en el año 1950. Por eso esa infalibilidad y asistencia del Espíritu Santo la aceptamos nosotros los fieles, porque se basa en esa convicción de fe de que esas afirmaciones no pueden ser erróneas, porque dada la asistencia que el Espíritu Santo dispensa al Papa y al Concilio, hay verdad de amplitud de revelación. Con esto termino esta explicación. Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí 14 participantes, estar pues con la gracia de poder recibir una palabra de aliento en medio de nuestra dificultad. Sabemos que todos los días tenemos que convertirnos, que nos duele también, tenemos necesidades, tenemos enfermedades, tenemos problemas económicos, discusiones, peleamos hasta con nosotros mismos, nos reconocemos cada vez más necesitados del amor de Dios y por eso el Señor nos sigue convocando y diciendo no estamos solos. Mira que lo que seguramente te pasa a ti, a mí también me pasa, pero Cristo me ayuda, Cristo está contigo, Dios te ama. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, un saludo a Apolinar y Marta, Alex, María Prieto. Me gustaría que encendieran un momentico la cámara para... Hola Apolinar, hermano, estás en una sala cool. María Prieto, Alex Darwin, Xiaomi 2203333, ¿quién será? Yo, Jocelyn. Hola Alex, estás en tu automóvil, qué bueno. Hola, ahí estás con tu bebé, tu familia, qué bueno. Qué bueno, hoy nos convocamos y nos unimos. Le damos gloria a Dios. Quizás alguna palabrita, Alex, hermano. Así te quedas. Nuestra metodología es encontrarnos cada 8 días. Yo les dejaré alguna lectura quizás por el WhatsApp. Espero que estén de todos dentro del grupo de WhatsApp, Introducción a la Teología. Pues bueno, María, quisiera escucharte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Muy contenta, muy satisfecha. Se cumplen mis expectativas respecto al, bueno, el inicio del diplomado.
y pues obviamente con el interés de seguir aprendiendo. Muy contenta, de verdad que sí. Y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ti por querer estar. Hay que saber iniciar, hay que saber permanecer y hay que saber terminar. Que el Señor nos regale ese don de la perseverancia para poder estar unido a Él siempre, a Él siempre. Estos son mediaciones, pero ojalá que esta mediación nos lleve a ser una comunidad que resiste en medio de la tormenta. Dice, yo quiero construir mi casa sobre roca, ser columna fuerte y un techo protector. Y cuando llegue el huracán, poderlo resistir. Que Dios nos ayude. Una santa noche, nos encontramos dentro de 8 días, 7 de la noche en punto, hora Colombia. Que descansen, bye bye. Gracias, buenas noches. Gracias. Amén. Chao. Bendiciones a todos. Amén, gracias Alejandro. Chao Lili Martín, ya estás en tu casita, qué rico. Gracias. Yeah. Bueno, chao Martín Martínez. Goodbye. Muy bien. Bye. Bye bye. Chao Carlos. Bendiciones.